Vamos a utilizar el osciloscopio de Tektronix presente en el simulador de multisim. Lo seleccionamos en este menú, ubicamos ahí. El osciloscopio consta de 4 canales. Conectamos acá el punto de masa o tierra común. Vamos a poner en canal 1 la señal de entrada que estamos aplicando. En canal 2 ubicaremos la señal que ingresa a la compuerta del transistor FET. En el canal 3 vamos a conectar la señal que ingresa a la base del transistor de salida 2N3904. Y por último, en canal 4, la señal de salida del circuito. Tenemos una señal de entrada de aproximadamente 14.14 milivoltios eficaces con una frecuencia de oscilación de 2.5 kHz sin ángulo de desfasaje. Ahora lo que hacemos es simplemente ir al modelo de instrumento y lo activamos con un doble clic. Ahora vamos a activar la pantalla y podemos encender los 4 canales, ¿no? Canal 1, 2, 3 y 4. Una vez activados los canales, podemos ver que aquí aparecen en pantalla los 4 canales, ¿no? En escala por defecto de 1 voltio cada uno. Además, en la escala de tiempos vemos también por defecto 2 milisegundos. Estos valores nosotros los podemos modificar a través de estos cursores para el tema de la amplitud, es decir, de escala de voltaje, y este de acá para el tema de escala de tiempos. Enseguida aplicamos la simulación y podemos ver ya las 4 señales que estamos monitoreando en este circuito mixto BJT y FET. Modificamos la base de tiempos, ¿no? Más o menos a 100 microsegundos para poder observar las señales con mayor nitidez. Y los canales los podemos también modificar en amplitud, ¿no? Según querramos ver con mayor nitidez o mayor exactitud la tensión pico que tiene cada una de las señales. Por ejemplo, en el caso del canal de salida D o canal 4 en este caso, es la señal en color verde. Entonces nosotros podemos modificar la amplitud de la escala con el cursor aquí. Aquí vemos que aumenta o disminuye. En el caso que estamos poniendo es una escala de 2 voltios. Quiere decir que cada cuadradito, ¿no?, tiene una equivalencia de 2 voltios. Entonces aproximadamente aquí tenemos 3.8 voltios aproximadamente de amplitud, ¿no?, en el valor máximo de la señal. Si comparamos eso con la señal proveniente de canal 1, es decir, la señal que hay aquí en el punto A, vamos a modificar un poco la escala. Como podemos ver ahí, se puede ver con mayor nitidez la señal. Estamos en escala de 20 milivoltios. Quiere decir que cada cuadradito para la escala en amarillo es de 20 milivoltios. Por lo tanto, nosotros aquí podemos verificar que efectivamente se presenta una amplificación. Ambas señales están en fase y podemos ver que la señal en amarillo tiene una amplitud más o menos de 20 milivoltios, pico, en este caso, pico, ¿no? Y la señal en verde tiene una amplitud de 3.8 voltios, ¿no? Eso nos indica pues la magnitud de la amplificación en el circuito, ¿no? Entonces aquí tenemos 20 milivoltios y aquí 3.8 voltios.
Eso está mostrando que este amplificador mixto FET-BJT es un buen amplificador. Las otras dos señales de los puntos B y C son señales que, como se ve, están montadas sobre el eje de 0 voltios, una cierta cantidad de voltios de continuo, ¿no?, hacia arriba en positivo, y ya sea para la señal del canal B, que es la que está en color celeste aquí arriba, o para la señal del canal C, que es la que está en color rosado, ¿no? Ambas están montadas sobre un nivel de continua, y eso es debido a que tanto la compuerta como la base de los transistores FET y BJT respectivamente tienen un nivel de continua proporcionado por esta fuente de 12 voltios, ¿no? Aquí hay una caída de tensión y entonces eso implica que la base está con un voltaje continuo y sobre ese voltaje continuo se está montando la señal que ingresa a través de drenaje por este condensador hacia la base. Lo mismo sucede con la señal del canal 2 o canal B, en este caso la señal de color celeste. Podemos ver acá que la compuerta del transistor FET tiene una tensión también, ¿no?, provocada gracias a la fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces ese voltaje continuo está montándose aquí y sobre él está la señal en color celeste, ¿no?, que vendría a ser la señal que nosotros aplicamos desde la fuente de alimentación, en este caso esta fuente de señal, y que previamente pasa por un condensador de 10 microfaradios, ¿no?, y atraviesa hacia la compuerta del transistor de entrada, que en este caso es un JFET 2N4416A. Solo con fines de poder observar las señales, ¿no?, intermedias en los puntos B y C es que hemos activado los canales 2 y 3, pero realmente esas señales, como son señales intermedias, no son muy relevantes para el cálculo, por ejemplo, de la ganancia, ¿no?, la ganancia de voltaje en este caso. Las que sí son relevantes son la señal de entrada y la señal de salida, que las tenemos acá en amarillo y en verde, ¿no? Entonces, con ellas y con sus amplitudes de voltaje podemos nosotros calcular qué tanta ganancia tendría este amplificador, ¿no? Y eso lo hacemos tomando la relación de voltaje salida sobre voltaje entrada, ¿no? Y como se ve acá, no hay componentes de continua en estas dos señales, ¿no? Y eso es debido a que en cada punto que se está tomando no hay efectivamente ningún componente continuo. Para el caso de la señal A, este condensador bloquea cualquier tensión de continua que pueda estar afectando debido a la fuente de 12 voltios. Y lo mismo este condensador de aquí, en el punto D, estaría bloqueando cualquier polarización de continua debido a la fuente misma de 12 voltios. Entonces ambas señales se grafican exactamente en el eje, ¿no?, de manera simétrica hacia el positivo y hacia el negativo. Podemos registrar estos resultados en una hoja impresa si nosotros hacemos clic en el botón que indica acá Print, ¿no?, y sacamos un documento en Microsoft PDF. Podemos acá aceptar y podemos primero guardar la impresión. Vamos a ponerle un nombre. Ejemplo 2, por decirlo. Y nos va a pedir acá imprimir los trazos en color, sí o no. Como se trata de imprimir en una hoja, lo más aconsejable es imprimir todo en color negro, porque si se imprime en color, bueno, daría el caso que no se tenga una impresora de colores, y lo mejor es imprimir todo en negro. Entonces ponemos no, e inmediatamente se va a generar el archivo correspondiente, ¿no? Ubicamos el archivo en la carpeta respectiva donde se está guardando todo el proyecto y podemos ejecutarlo para abrirlo y ver el resultado. Como pueden ustedes observar aquí, está la señal de entrada, ¿no?, y la señal de salida, todas montadas sobre el eje
horizontal, y acá vemos las escalas respectivas, ¿no? En el caso de la señal de entrada en 20 milivoltios, la señal de salida en 2 voltios, canales 1 y 4. Además, la base de tiempos a 100 microsegundos y la frecuencia de la señal en 2.5 kHz. Aquí encima tenemos, entre otras cosas, la información de fecha en la cual se ha obtenido el documento. Entonces, eso nos permite pues obtener resultados de nuestras mediciones en el simulador. Otra de las cosas que podemos también detectar con esta herramienta es, por ejemplo, algunos datos, ¿no es cierto?, de los canales que estamos visualizando. Si nosotros usamos el botón de medición, ¿no?, y hacemos clic aquí, nos va a permitir ver todas las características del canal 1, ¿no? Luego en este botón podemos ver, por ejemplo, la frecuencia de la señal, como se ve, 2.5 kHz, el periodo de 400 microsegundos, la media voltaje, ¿no?, en microvoltios, la tensión de pico a pico. Recuerden que estamos hablando del canal 1, la señal de entrada en el punto A o canal 1, 14.14 milivoltios eficaces, ¿no? Tenemos también la señal en voltaje eficaz, el mínimo de voltaje de esa señal de entrada, su máximo de voltaje, tiempo de crecimiento de la señal, ¿no?, tiempo de caída, el ancho de semiciclo positivo, ancho de semiciclo negativo, entre otras cosas, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, las características en el caso de la tensión de salida medida con el canal 4. Comenzamos ahí, nuevamente la misma frecuencia, 2.5 kHz, ¿no?, el periodo 400 microsegundos, la media de voltaje, la tensión de pico a pico, ¿no?, aproximadamente 7.8 voltios, la tensión eficaz, el mínimo de voltaje, el máximo, el tiempo de crecimiento, subida de la señal, el tiempo de caída, el ancho de semiciclo positivo, el ancho de semiciclo negativo, y así podemos ir nosotros obteniendo las características en cada tipo de señal que vamos detectando y midiendo.